izena itzia dira zabalbitia da, hemen egotiaren arrazoien egia zein da, begok azaldu dago bezala, beraien proiektu desberdinetan IMH-tik parte hartu dugu, eta parte hartu dagoen pertsona bat, neu bizi izan ditut proiektu horrek leheneko lineatik, baina dizugu adira seksuaku nola bizi izan ditugu, ze metodologia aplikatu dugu, eta ze maiz, ze ikusi dugun bitu horretan. Así que os quiero trasladar, como el IMH ha vivido esa experiencia, ¿no? El trabajar con Iraun Ibarritzen, pues bueno, en esos proyectos, explicar un poco lo que ha explicado Bego, pero desde la perspectiva del IMH, ¿no? Qué metodología hemos aplicado, qué hemos aportado y qué hemos aprendido también en el camino, ¿no? Y cualquier pregunta luego, igual ahora yo voy a ser un poco breve, mira, cualquier pregunta en el descanso podéis consultar, ¿vale? El título le he copiado a Bego, porque tampoco sabía qué poner, he dicho, pues como voy a ser la que va a continuar con el speech de Bego, pues he copiado el de Bego. Cual de la imposición mental y ya correr abundancia, que ese es el objetivo final, ¿vale? Bueno, en primeras va a ser como una pequeña transparencia en la que vamos a ver cómo nosotros recibimos esas necesidades, cómo vamos recibiendo, ¿no? Desde el IMH, esas necesidades, esos proyectos, ¿no? Esas inquietudes que tiene en este caso Iraun Ibarritzen. Luego vamos a ver cada proyecto, mapa industrial, vamos a analizar tres, mapa industrial, Aviatec y Ornitur. Vamos a detallar un poco esos proyectos, ¿vale? Y luego al final, bueno, un cierre, ¿vale? Os lanzaré un mensaje de cierre, ¿vale? ¿Cómo vivimos nosotros esos proyectos, no? Está claro, Iraun Ibarritzen tienen realidades, pues nos comentaba, ¿no? Año 2012, realidades pues duras en la comarca, y ellos tienen reflexiones, inquietudes, y a nosotros nos llegan así, ¿no? Pues al final, necesidades, ¿no? Como empresa, como Iraun Ibarritzen, como agencia de desarrollo, pues necesidades que tienen ellos, ¿no? Desde el desarrollo de diferentes proyectos y como el recibir también necesidades a la hora de recibir formación por nuestra parte, ¿no? El ofrecerles a ellos formación. Por ejemplo, formaciones que hemos hecho con ellos, pues temas de gestión de proyectos o también pues el ofrecer también formación técnica internamente, es decir, a las personas que están trabajando dentro de Iraun Ibarritzen, ¿no? La posibilidad de impartir ese tipo de formación. Tres proyectos que ha mencionado Bego: mapa industrial, Aviatec y Ornitur, ¿vale? Y empezamos. Mapa industrial. Nos llegaba la necesidad desde Iraun Ibarritzen. Iraun Ibarritzen tenía unos objetivos que ya los ha comentado Bego, y nosotros ¿qué hacemos, no? O sea, recibimos esa inquietud y lo que siempre hacemos, ¿vale? Hay unos objetivos, hay un fin y queremos conseguir de alguna forma, ¿no? Nuestra metodología, ¿cuál es? Vamos a definir cuáles son esas variables que hay que recoger, esas variables que tenemos que manejar para conseguir una información, ¿vale? Definimos esas variables que daban respuesta un poco a lo que decía Bego, ¿no? Pues gente empleada, gente pues exportaciones, facturaciones, etc. Un montón de información, pero eso hay que definir, ¿no? ¿Qué variables vamos a coger? Esas variables, ¿cómo se van a recoger? Pues a través de una encuesta. Y luego se hacen unas visitas. En esas visitas se participamos personas de trabajadores del IMH junto con siempre técnicos de Iraun Ibarritzen, ¿vale? Se realizan visitas de la muestra que comentaba Bego, 144 empresas fueron las que respondieron a esa encuesta, y bueno, esto es un poco el imagen del ejemplo de encuesta que se realizó, ¿eh? Y siempre tener en cuenta todas esas variables relacionando con capacidades y las infraestructuras que tenían las empresas. O sea, eso es lo que queríamos recoger, ¿vale? ¿Qué es lo que luego entregamos a Iraun Ibarritzen? O sea, ¿qué es lo que tiene por parte del IMH? ¿Qué es lo que consigue, ¿no? Tenemos una base de datos, un Excel, un macro Excel, con toda esa información. Es un mapa industrial, como ha comentado Bego, es un documento, o sea, es un trabajo que luego sirve como inicio, como punto de partida para futuras líneas, para futuros proyectos, ¿vale? Entonces es una base de datos, es un proyecto vivo, ¿vale? Que se puede ir alimentando y de hecho lo alimentan pues día a día, ¿vale? Y luego pues un notorio txosten, o sea, un documento con las conclusiones, ¿vale? Pues un poco que daba respuesta a esas conclusiones, a esa transparencia que ponía Bego, pues porcentajes de empresas pequeñas, 60%, menores de tal, pues bueno, donde salía ya toda esa información, ¿vale? ¿Qué conseguimos, no? Eso físicamente tenemos eso, ¿no? ¿Qué conseguimos al final? Pues cuáles son un poco las fortalezas y debilidades que tiene la comarca, ¿no? ¿Para qué? Pues para enfrentarse a diferentes proyectos y diferentes líneas de acción que comentaba, ¿vale? Esta es una tipología de proyecto que hemos desarrollado con Iraun Ibarritzen. Metodología, visitas a empresas, participación conjunta, seguimiento con técnicos de Iraun Ibarritzen,
pues una tipología de proyecto, ¿vale? Otro tipo de proyecto totalmente diferente a la hora de enfrentarnos a ese proyecto y a Riberritzen, pues es un trabajo que se llama Viatec, ¿no? Y comentaba pues como punto de partida el mapa industrial. Y aquí el trabajo es más interno, es más pues bibliotecario, ¿no? Pues más, nos toca más el reflexionar, el coger el mapa industrial y todavía explotarlo un poco más, el realizar un análisis de los sectores emergentes, ¿no? Que decía Bego, ¿no? ¿Qué sectores emergentes, qué tecnologías emergentes, cómo es la economía, ¿no? ¿Qué se está moviendo? ¿Qué se está moviendo en el mundo? PCT, RIS3, vamos a hacer un poco de análisis, ¿no? Y sacar de ahí pues un poco las oportunidades y las amenazas que puede haber, ¿no? En el mundo, ¿no? Y luego hacer, bueno, de aquí, pues diríamos aquellos, por lo que era, llamamos nosotros como aquellas líneas que pueden ser interesantes a trabajar, y luego tenemos que hacer un cruce con la realidad que tiene la comarca. ¿Para qué? Para ya sacar de ahí el error, ¿vale? Con lo que somos a día de hoy y con las tendencias que pueden ser interesantes y pueden encajar en la comarca, ¿qué líneas de acción? Propuestas de líneas de acción, ¿vale? Y es más un trabajo, pues eso, más interno y más de estudio. Otro tipo de proyecto, pues Ornitu. Comentaba también, digo, la verdad que es un proyecto, pues sí, que se le llamábamos en las reuniones de seguimiento, pues cuántas ramificaciones tiene este proyecto, ¿no? Es un proyecto que empezábamos, la verdad, pues que con una idea, pero de repente pues de un tronco y de unas ramas, pues salían un montón de ramificaciones, ¿no? Y en cambio en este proyecto, desde el INH, ¿cómo lo vivimos? Lo vivimos, somos parte del equipo del proyecto, ahí asistimos, realizamos el seguimiento con ellos, o sea, vamos a las reuniones de seguimiento mensual y tomamos parte en ese equipo de gestión del propio proyecto, ¿vale? Aportando, como decía Bego, pues hay que aportar y participar, ¿no? De forma activa. Bueno, este proyecto al final sí que era, pues, como decía Bego, pues tenía un objetivo y estaban los protagonistas, quienes eran en un principio las empresas tractoras de la comarca, y luego estaban las empresas